Minasan konnichiwa. En el quinto episodio de esta tercera temporada de Kanpeki os vamos a dar algunos consejos para que habléis mejor en japonés, ya que sobre todo los alumnos del nivel inicial hemos detectado que hay ciertos errores comunes, ciertos patrones en los que la gente tiende a equivocarse al hablar en japonés. Así que hemos identificado algunos de los más comunes y vamos a proponeros algunas formas de hablar que en japonés suenan más natural. Estás escuchando Kanpeki, el podcast de la Academia de Japonés Yo Te Formo, con la colaboración de Laura Marsella y Jesús López. Puedes suscribirte al podcast en la plataforma de podcast que prefieras, a nuestro canal de YouTube y a nuestra newsletter en nuestra web para no perderte ninguna novedad de la Academia. Y si te apetece aprender japonés desde casa, pásate por yoteformo.com y mira los cursos de japonés que tenemos disponibles. Y ahora sí, Hajime mashou. Pues como en este episodio vamos a hablar sobre todo de la conversación, vamos a empezar con cómo se abriría una conversación, es decir, con los saludos. Y el saludo, por excelencia, que la gente suele utilizar al hablar cuando está estudiando japonés, además de, obviamente, por ejemplo, ohayo, konnichiwa, etc. Todo esto lo solemos utilizar seguido de kyou wa o genki desu ka. En español es muy normal que cuando empecemos una conversación comencemos con un saludo como un hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Pues esto en japonés, que también existe, que también tenemos un ¿qué tal? Sería el o genki desu ka, pero no se utiliza exactamente igual que en castellano. Al hablar en japonés hemos de tener cuidado porque empezar una conversación con otra persona utilizando esta expresión, este o genki desu ka, puede llegar a ser un poco no natural. O sea, no es descortés ni nada por el estilo, simplemente que suena a veces un poco raro. Podría llegar a ser un pelín raro si sobre todo el otro interlocutor es una persona que vemos a menudo, que vemos de forma frecuente. O si es una persona que quizás no vemos todos los días, pero pues todas las semanas, ¿vale? Si preguntamos a una persona a la que vemos prácticamente a diario, ¿Kyou wa o genki desu ka? No sonaría natural, porque en japonés no se lo preguntaría todos los días. Hemos de tener en cuenta que genki significa estar sano, saludable, animado, y que cuando vemos a alguien por primera vez después de mucho tiempo sin hablar con esa persona, sí que tiene sentido hacer esta pregunta al iniciar la conversación. Pero hay que tener en cuenta que no es totalmente equivalente al ¿qué tal? Del castellano. En español solemos hacer esta pregunta al inicio de una conversación casi como un saludo, sin esperar realmente una respuesta detallada de la otra persona. Cuando preguntamos ¿qué tal? O ¿qué tal estás? No esperamos que esa persona nos conteste detalladamente con ¿qué tal? ¿Vale? Si no queremos realmente preguntar a nuestro interlocutor si hoy específicamente se encuentra saludable o bien de ánimo, de salud, mejor no utilicéis así esta expresión. Por otro lado, podemos utilizar otras expresiones que las podemos sustituir en lugar de utilizar kyou wa o genki desu ka, podríamos decir kyou wa dou desu ka o kyou wa ikaga desu ka, donde sí que estaríamos preguntando a la otra persona qué tal el día de hoy. Es decir, no qué tal se encuentra saludablemente, de salud, de ánimo, sino que qué tal el día, qué tal su día. Kyou wa dou desu ka? Por otro lado, también podemos utilizar la expresión kyou mo genki desu ka si ya hemos hablado con anterioridad con esa persona y sabemos que se encuentra bien, ¿vale? Entonces, ahí sí que podría llegar a ser natural. En este caso estaríamos preguntando, ¿hoy también te encuentras bien? ¿Hoy también estás bien? Kyou mo genki desu ka? Esto sí que podríamos decirlo, pero vamos a sustituir esa partícula, kyou wa genki desu ka, ahí sí que sonaría un poco raro. Otro punto donde los alumnos de los niveles más iniciales suelen equivocarse al hablar es al despedirse en japonés, justo lo contrario, ¿no? Al igual que con los saludos, tendemos a pensar en nuestro idioma materno al empezar a hablar en japonés, pero hay veces en las que no podemos simplemente traducir la oración mentalmente del español al japonés, sino que hemos de pensar directamente en el propio idioma. En este caso, hay que pensar directamente en japonés. En concreto, con las despedidas suele escucharse mucho la palabra sayonara, que se correspondería con nuestro adiós del castellano. Aunque esto es así, hay ocasiones en las que no queda bien despedirse de esta forma en japonés, ya que en japonés hay muchas formas de despedirse, que dependen del contexto y de la situación y de la persona con la que nos encontremos. Veamos algunos ejemplos de situaciones y de despedidas comunes. Por ejemplo, al despedirse de nuestros amigos o familiares, solemos emplear las expresiones yaane, matane o mata hasta mañana. Yaane, matane sería como un hasta luego.
O como aquí a veces cuando decimos chao, yane, matane, matasta. Al despedirse en la oficina, cuando nos vamos antes que los otros compañeros, solemos decir osaki ni shitsurei shimasu, osaki ni shitsurei shimasu. Es me voy antes, con su permiso, algo así, ¿no? Cuando nos despedimos en la oficina, pero nos vamos todos a la vez, o por ejemplo después de acabar un evento, solemos decir Kyou wa otsukare-sama deshita. Al despedirnos en la oficina o cuando nos vamos de haber trabajado en un evento todos juntos y nos vamos todos a la vez, solemos decir Kyou wa otsukare-sama deshita. Cuando nos vamos de un restaurante solemos emplear la expresión Gochiso-sama deshita, que se suele traducir como estaba todo delicioso, pero básicamente hay que aprender lo que es como un adiós al salir de un restaurante. A ver, si al irnos de un restaurante decimos sayonara, suena mal, parece que no te ha gustado la comida. Cuando nos despedimos de alguien por la noche, solemos usar la expresión oyasumi si es una persona cercana o oyasumi nasai si es algún compañero del trabajo, por ejemplo. Si nos despedimos con una persona a la que volveremos a ver, pero un poquito más formal, ¿no? Si lo queremos decir un poquito más formal, en lugar de decir yane, matane, matasta, solemos emplear expresiones como dewa mata, mata con... Y si nos despedimos de una persona a la que no esperamos ver en un corto periodo de tiempo, es cuando se suele usar sayonara, que es más común adiós. De todas formas, si queréis usar la palabra sayonara, que no se usa mucho, previamente hay que decir algún yane, sayonara, matane, sayonara. De esta forma no quedaría mal. Pero si decís solamente sayonara, suena como un adiós un poquito más seco. Luego, seguramente en los animes lo habréis escuchado también bastante y lo escucharéis en animes en los que hay niños o estudiantes de digamos, secundaria, ¿no? Entonces, muchas veces los niños sí que dicen sayonara, pero porque no saben aún hablar muy bien. Entonces, es un saludo muy típico. Y además, sayonara se usa mucho como despedida en las escuelas. Entonces, si vais a estudiar, por ejemplo, a Japón, sí que es normal escuchar las clases sayonara porque se suele usar como despedida en el colegio. Pues vamos con otro punto que en castellano, si lo traducimos literalmente, sonaríamos muy raros en japonés. En este caso es cuando pedimos permiso en japonés. En muchas ocasiones los alumnos se confunden y utilizan el verbo poder o ser capaz de, que es el verbo dekimasu, ¿vale? Este verbo simplemente se utiliza para literalmente decir que somos capaces de hacer algo, es decir, que tenemos la habilidad de hacer algo. El problema es que en castellano, para pedir permiso para hacer algo, utilizamos el verbo poder. Y a veces los alumnos del nivel inicial se confunden y utilizan el verbo dekimasu en este tipo de casos. Este verbo solo lo usamos para indicar que somos capaces de hacer algo. No lo usamos para pedir permiso, ¿vale? Para pedir permiso en japonés hay otras construcciones, por ejemplo, la construcción temoi desu ka, que es mucho más natural. Vamos a ver un ejemplo con una frase. Una cosa que estaría mal sería Sensei, toire ni iku koto ga dekimasu ka? Profesor, ¿puedo ir al baño? Literalmente estamos diciendo, profesor, ¿puedo ir al baño? O puedes ir al baño. No se entiende quién es la persona que va al baño, ¿vale? Pero en este caso, el que va al baño, lo que estamos preguntando es poder, la acción de ¿eres capaz de o poder, puedes ir al baño? Es decir, físicamente, ¿tienes la habilidad de ir al baño? Eso sería lo que decimos con dekimasu. Con la estructura que hemos dicho antes, temoi desu ka, quedaría la frase como decimos a continuación. Sensei, toire ni itte moi desu ka? Que si lo hacemos literalmente en castellano sería, profesor, aunque vaya al baño, sensei, toire ni itte moi desu ka? ¿Está bien? Está bien aunque vaya al baño, es decir, ¿puedo ir al baño? No pasa nada si voy al baño. Básicamente estamos pidiendo permiso. Aquí se entiende que estamos pidiendo permiso. Entonces, vamos a intentar utilizar esta estructura en lugar del verbo dekimasu cuando queramos pedir permiso a alguien. Y otra cosa que no tiene nada que ver con el verbo dekimasu, otro punto diferente, donde también, sobre todo cuando empezamos a estudiar japonés, decimos cosas que no son muy naturales, es el cómo decimos querer, quiero, ¿vale? Pero en este caso para ofrecer algo a alguien o para preguntar si alguien quiere algo. Cuando queremos ofrecer algo a alguien, por ejemplo, cuando queremos construir una frase como ¿quieres beber un café? ¿O quieres un té? Es decir, el quieres para ofrecer algo. En japonés muchas veces los alumnos se confunden y utilizan expresiones que indican deseo, como hoshi
o la forma tai de los verbos en japonés. Utilizamos estas construcciones solo en el caso de indicar deseo, pero no se utilizan para preguntar a la otra persona si quiere algo, con la intención de ofrecérselo. Es decir, ¿quieres un café? Ahí no utilizaríamos ni hoshi ni tai. Cuando queremos preguntar a otra persona si quiere un café, o si le apetece que vayamos al cine, tenemos expresiones que encajan mejor en japonés. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, en la situación de ofrecer un café a alguien, para ofrecer un café, podríamos decir kohi wa dou desu ka? O podríamos decir kohi wa ikaga desu ka? O kohi o nomimasu ka? Efectivamente, podemos también utilizar el verbo. Todas estas, wa dou desu ka, wa ikaga desu ka, nomimasu ka, kohi o nomimasu ka, incluso cuando estamos en conversación a veces la partícula os nos la podemos comer. Kohi nomimasu ka. Todo esto estaría perfecto en japonés, ¿vale? Pero kohi o nomitai desu ka, kohi ga hoshii desu ka, eso queda raro, ¿vale? Vamos a intentar evitarlo. Otra, cuando queremos invitar a alguien a ir al cine, que en español diríamos, ¿quieres que vayamos al cine el sábado? Pues eigakan ni ikitai desu ka es raro, ¿vale? Entonces podemos utilizar la estructura masen ka, eigakan ni ikimasen ka, eigakan ni issho ni ikimasen ka. ¿Por qué no vamos juntos al cine? Sería mucho más natural que eigakan ni ikitai desu ka, ¿vale? Seguimos. Para proponer, por ejemplo, el horario de una reunión, ¿vale? En lugar de decir, ¿quieres que hagamos la reunión el lunes a las 6? Podríamos decir, kaigi wa getsuyoubi no 6 ga ii desu ka? Kaigi wa getsuyoubi no 6 ga ii desu ka? O podemos decir también, kaigi wa getsuyoubi no 6 wa daijoubu desu ka? ¿Vale? Este ga ii desu ka o wa daijoubu desu ka también suenan muy naturales en japonés, ¿vale? Vamos a intentar utilizarlos para proponer planes, horarios, ¿vale? ¿Qué más? Cuando queremos hacer algo por la otra persona, que nosotros en castellano diríamos, ¿quieres que te abra la puerta? Ese quieres, do aketai desu ka es raro, ¿vale? No se dice. Entonces vamos a utilizar la estructura mashou ka, do akemashou ka, para ofrecernos para hacer algo por alguien, ¿vale? Esto también podría ser como un quieres, pero no se dice quieres en japonés. Do akemashou ka. Cuando queremos decir que me quiero comprar un coche nuevo, ahí sí que utilizamos el hoshi y el tai, ¿vale? Para hablar de deseos. Por ejemplo, quiero un coche nuevo sería atarashi kuruma ga hoshii desu. Quiero un coche nuevo. O para decir que quiero ir a Japón. Nihon ni ikitai desu. Ahí sí que utilizamos el tai y el hoshi porque son deseos. Pero para todas las anteriores, mejor las estructuras que os hemos explicado. Vamos con otro punto también que es un poco confuso. Esto es de lo más complicadillo en japonés porque también depende mucho de la cultura y del contexto. Los registros. Lo que sí que detectamos es que, y es totalmente normal, muchos alumnos mezclan registros. Algo con lo que los estudiantes se suelen confundir mucho es mezclar el registro coloquial con el registro des más, el registro estándar que solemos empezar a estudiar prácticamente al principio del idioma, ¿vale? Cuando empezamos a estudiar japonés desde cero. Cuando hablamos en japonés hay que intentar mantener una coherencia y evitar mezclar registros en la misma oración. Sobre todo, el problema está cuando mezclamos el registro que deberíamos utilizar para hablar de forma cortés con un registro coloquial. Ahí es donde está sobre todo el problema, porque si mezclamos con un registro superior, con un registro más formal, pues bueno, sonaríamos raros, pero no tendríamos por qué ofender a alguien, ¿vale? Pero cuando hablamos a alguien a quien no debemos hablar en coloquial, ahí es donde podemos tener el problema, ¿vale? Tampoco solemos utilizar el keigo con amigos o familiares en una conversación estándar, aunque esto lo vamos a detallar ahora un poco más en detalle. A ver, ¿cuándo utilizamos cada registro? 1. Si estamos hablando con una persona desconocida o con alguien con quien queremos hablar de forma educada, lo más sencillo es utilizar el des más, es decir, terminar los sustantivos y adjetivos en des y los verbos, el resto de verbos en más, ¿vale? Incluso si estamos utilizando el japonés en un entorno laboral y no sabemos keigo, podemos utilizar este registro y no estaremos ofendiendo a nadie, ¿vale? Es una forma de hablar correcta, estándar.
¿Vale? Esto nos vale para todo. Por eso empezamos a estudiar japonés con este registro y no con otros. Si estamos, número 2, en un ambiente familiar o con personas muy cercanas, ahí sí que podemos utilizar el registro coloquial. Aquí, si en alguna ocasión utilizamos alguna expresión con el des más, tampoco llegaría a haber problema, ¿vale? Es más, en función del contexto, puede llegar a tener sentido. Y muchos de los saludos que se utilizan en el día a día, donde podemos hablar en coloquial, incluyen este registro o incluso el keigo. Por ejemplo, cuando decimos al irnos de casa itekimasu, ahí estamos utilizando el registro des más. O cuando decimos oyamashimasu al entrar a casa de alguien, estamos usando el keigo sin darnos cuenta. O cuando decimos irashai o itadakimasu, todo esto es keigo. O en algunos casos el registro des más. Entonces, ¿se pueden mezclar? Depende del contexto. En este tipo de casos sí, aunque estemos hablando en coloquial. Lo que no podemos hacer es estar hablando en keigo o en des más con alguien desconocido y de repente pasar al coloquial. Eso es lo que está mal. Número 3. Si estamos en un ambiente de trabajo, esto ya lo hemos detallado más veces, pero bueno, lo resumimos por si acaso, ya sea con compañeros de trabajo, con jefes o con clientes, lo más correcto, lo más común, si sabemos, es utilizar el keigo, ¿vale? Que hay 2 tipos de keigo, ya lo sabéis. Usamos el kenjō para hablar de las acciones que hacemos nosotros por los demás, normalmente por un superior o por un cliente, y usamos el sonkeigo para hablar de las acciones que hacen los demás, normalmente un superior, es decir, un jefe o un cliente. Otro error muy común al hablar en japonés es confundirse al colocar los contadores y las partículas. Es muy frecuente escuchar frases donde los alumnos mezclan el orden de las partículas y de los contadores. Sobre todo, esto va dirigido para alumnos que están todavía empezando. Lo más fácil es utilizar una estructura sencilla al hablar y colocar siempre los contadores después de la partícula. Por supuesto, hay muchas formas de estructurar un mismo mensaje y no hay una fórmula única, pero si mecanizamos ciertas estructuras, a la larga nos será mucho más fácil arrancar al hablar en japonés. El error más frecuente que escuchamos es el siguiente: Ringo, sanko o tabemashita. ¿Sabríais decir dónde está el error? Cuando queremos construir una frase con un objeto directo, un verbo transitivo y un contador, podemos utilizar las 2 fórmulas que os dejamos a continuación. La primera sería objeto más partícula o más contador más verbo. Yo siempre digo que el contador va pegadito al verbo, primero contador y luego el verbo. Recordad este truco. La siguiente estructura, que sería cuando hablamos más en coloquial, que no sería un japonés correcto de libro, pero sí un japonés en uso, un japonés que sí se usa, sería contador más partícula no, más objeto, más partícula o, más verbo. Dicho esto, si hacemos la misma frase de forma correcta, con el primer patrón, objeto, partícula o, contador y verbo, sería Ringo o sanko tabemashita. Me comí 3 manzanas. Objeto, ringo, partícula o, contador, sanko, verbo, tabemashita. Si lo mismo lo queremos decir un poquito más coloquial, cuando estamos en conversación hablando rápido, diríamos sanko no ringo o tabemashita. Sería contador, sanko, partícula no, objeto, ringo, partícula o, tabemashita, verbo. Por lo tanto, las frases quedarían como ringo o sanko tabemashita, que esta es la más correcta, que es la que preguntan, por ejemplo, en los exámenes de Nooken, y la de abajo, que sería una estructura que se usa mucho al hablar, que sería sanko no ringo tabemashita. Bien, eso también nos valdría con los verbos imas y arimas. ¿Por qué decimos esto? Porque si estáis estudiando con el Marugoto, lo vais a ver en el primer libro, ¿vale? Da igual el verbo realmente que utilicemos, simplemente es para los que estáis estudiando con nosotros que os acordéis también de esto, ¿no? Por ejemplo, ie ni kodomo ga 3 nin imasu. En casa hay o tengo 3 hijos. Ie ni 3 nin no kodomo ga imasu. ¿Vale? Estas serían las frases correctas. Repito, ie ni kodomo ga, ¿vale? Objeto más partícula, en este caso el objeto son unos niños, 3 nin, contador de personas, imasu, el verbo haber para personas. Y de la otra forma sería ie ni 3 nin no kodomo ga imasu. Bien, ahora vamos a hablar sobre una palabra que os sonará mucho a todos, que es anata. ¿Vale? Los que habéis estado en clases conmigo ya sabéis que siempre digo que no uséis anata. No es incorrecto, pero ¿por qué digo que no uséis anata? Porque anata significa tú.
Y en japonés tenéis que recordar que siempre, en la medida de lo posible, en lugar de decir tú, hay que usar el nombre o el apellido de esa persona más el sufijo san. ¿Vale? Cuando hablemos con un japonés y queramos referirnos a él en segunda persona, en lugar de utilizar el pronombre anata, lo que suele utilizarse es el nombre o apellido de esa persona más el sufijo san. Veamos algunos ejemplos. Anata wa genki desu ka? ¿Tú te encuentras bien? Sería un poco raro decir esto. Entonces sería mejor decir Yamada-san wa genki desu ka? Señor Yamada, ¿se encuentra usted bien? O Yamada-san wa o genki desu ka? Siguiente frase que escucho a menudo. Anata mo party ni ikimasu ka? ¿Tú también vas a ir a la fiesta? Pues si esa persona es, por ejemplo, Yamada-san, en lugar de decir tú también, tendríamos que decir ¿tú también, señor Yamada, va a ir a la fiesta? Entonces se diría Yamada-san mo party ni ikimasu ka? Yamada-san mo party ni ikimasu ka? Siguiente. Anata wa mou tabemashita ka? ¿Tú ya comiste? Suena un poco raro, un poquito raro. Entonces, Yamada-san wa mou tabemashita ka? Señor Yamada, ¿ya comió? Vamos con otra cosa donde la gente suele confundirse mucho en japonés. Esto, como ya lo hemos explicado más en detalle en otros artículos, os vamos a dejar también algún link a otros vídeos y artículos que hemos hecho más en profundidad, pero lo vamos a resumir para que quede claro. Estamos hablando de rechazar un plan a otra persona en japonés de forma inadecuada. Al igual que cuando hemos mencionado las diferentes formas de decir quieres en japonés, cuando nos proponen un plan que queremos rechazar, hay que saber cómo hacerlo de forma natural, ya que podríamos parecer descorteses si contestamos con una oración en negativo de forma muy rotunda. Lo que tenemos que tener en cuenta es intentar no utilizar expresiones como nani nani hoshikunai o nani nani takunai, ya que sería demasiado brusco, ¿vale? Es decir, no usar el deseo en negativo. No quiero ir contigo al cine, por ejemplo, ¿vale? Eso no se diría realmente en Japón. Algunas expresiones que podemos utilizar son, por ejemplo, nani nani wa dame, ¿vale? Esto lo podemos utilizar con personas más cercanas porque es una negación un poquito, no es demasiado brusco, pero sigue siendo no muy suave, ¿vale? Esto, ya os digo, lo tenéis todo más explicado en el artículo que os dejamos en el link del blog. Podemos utilizar expresiones como sore wa muzukashi desu ne, ¿vale? Que técnicamente no estamos diciendo que no, estamos diciendo eso es un poco difícil, pero tenemos que entender que este tipo de expresiones, sore wa kibishi desu ne, son negaciones, es decir, nos están rechazando, ¿vale? La que más se suele utilizar es el sore wa chotto sumimasen. Eso es un poco, lo siento, ¿vale? Esto es una negación muy suave que podemos utilizar sin ofender a nadie y que se usa mucho al rechazar un plan en japonés. Ya os digo, para que podáis profundizar más, hace poco hicimos un artículo y un vídeo en el canal de YouTube bastante completo sobre cómo decir que no en japonés. Os recomendamos que le echéis un vistazo si queréis aprender a negar correctamente. Por último, vamos a ver el uso de las muletillas en español. Cuando hablamos en cualquier idioma, incluso en nuestro propio idioma, a veces no nos da tiempo a procesar lo que queremos decir en tiempo real y tenemos que utilizar lo que en español se llama o se conoce como muletillas. En japonés también tenemos algunas muletillas que nos pueden ayudar a ganar algunos segundos muy valiosos para poder pensar y procesar lo que queremos decir. ¿Y por qué metemos esto como un error? No es un error utilizar muletillas en un idioma, siempre y cuando no sean demasiadas. El problema es que utilizáis muletillas en español cuando estáis hablando en japonés. Entonces está raro porque estáis usando los dos idiomas a la vez. ¿Qué es lo que queremos explicar aquí? Os queremos dar una serie de muletillas en japonés para que intentéis cambiar vuestras muletillas españolas por muletillas japonesas. ¿Bien? Esto es lo que acabo de hacer yo, ¿veis? El ¿no? He dicho, esto es, pues este esto, son muletillas que tenemos que intentar decir en japonés. Bien, este tipo de palabras en japonés se las conoce como kuchiguse. Kuchi de boca, kuchiguse. Bien, entonces, ejemplo, ¿sou nano? ¿En serio? ¿Sou nano? ¿Hontou desu ka? ¿De verdad? ¿Hontou desu ka? ¿Desho? ¿Verdad? ¿O a que sí? ¿Desho? Yo, por ejemplo, esta la uso muchísimo al hablar.
¿De so? So. Eso. So. Cierto. Así es, ¿no? Es de so, des, so. Luego tenemos una muy famosa que seguro que habéis escuchado mucho en los doramas y animes, que es Naruhodo ne, Naruhodo, ya veo, comprendo, Naruhodo. Tiene muchos significados. Uno de ellos es nuestro igual, HH. Y luego a veces puede ser vaya o sí, un poco depende de la frase. Sobre todo las aprenderéis escuchando audios y vídeos, ¿vale? Porque esto es muy difícil de explicar así, sino que hay que como escucharlo, verlo, ver series y entonces se os irán quedando. Vale. La siguiente es Esta es una de las primeras que se aprende en los libros de japonés. Esta yo también la uso bastante y significa esto. ¿Cómo se parece al esto del español? Yo siempre la traduzco así, ¿no? Esto. Bien, siguiente. Taskani. Exactamente, significa. Taskani. Mane. Bueno, podría ser. Mane. Podría ser. Esto, pues. Y eto son muy parecidas, ¿vale? Lo que pasa que se usa mucho cuando quieres preguntarle a alguien algo, ¿no? Por ejemplo, sumimasen, chotto ii desu ka? Esto, disculpa, ¿tiene un momento? Y sin embargo, esto lo usamos más cuando estamos pensando nosotros. Bien, esperamos que os haya gustado este episodio del podcast. Si es así, recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast preferida o en nuestro canal de YouTube. Y si te apetece estudiar japonés, pásate por yoteformo.com y contacta con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Matane!